Soy uno de aquellos mexicanos que nacieron donde se le pegaron sus ganas. Muchos piensan que yo vine a México porque mi esposa me jaló, y no es el contrario. Mi esposa es mexicana, pero yo quise venir a México y ella se quería quedar en Italia. Cuando vine a México me enamoré del país. ¿Añoras Italia? No. ¿Amas Italia? Definitivamente, muchísimo. No la añoro porque es simplemente una página cerrada de mi libro. Y yo estoy escribiendo nuevas páginas de mi libro. Las de Italia ya están atrás. Estas son más bonitas. Dicen que los italianos hablan con las manos. ¿Ya ves? Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Realmente me ha dado lo que yo soy. Ya eres mexicano. Yo soy mexicano, pero México es México. O sea, no... Hola. Hola Daniel, qué Hola, gusto amigo. verte, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mimo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Claro, yo soy, Mimo, pero en realidad mi nombre es Domenico, Mimo es mi diminutivo. Yo soy italiano, nacido y crecido en Italia, tengo 18 años de mis 56 Wow. aquí en México. Soy uno de aquellos mexicanos que nacieron donde se le pegaron sus ganas. Exacto. ¿A qué te dedicas, Mimo? Yo soy psicólogo, experto en hipnosis regresiva. Oh, wow. Sí, Oye, entonces vamos y nos cuentas un poco más. por supuesto. Vamos. Bueno, hola, Mimo, nuevamente, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Perfecto. Cuéntame para empezar, ¿de qué parte de Italia eres exactamente? Yo soy de una región que se llama Puglia en italiano o Puglia, si lo leemos en español. Y considerando que Italia tiene forma de bota, la Puglia sería el tacón. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo es la vida por allá? Muy tranquila, muy relajada, bastante similar a la vida acá, sí. Sí, sí, porque la gente es bastante cordial, como es gente latina. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Muchos piensan que yo vine a México porque mi esposa me jaló, y no es el contrario. Mi esposa es mexicana, pero yo quise venir a México y ella se quería quedar en Italia. Estábamos viviendo en Italia. Nos conocimos en Londres. Yo nunca había venido a México, nos conocimos en Londres y cuando vine a México me enamoré del país. Estuvimos viviendo en Italia y ya me cansé del estilo de vida que llevaba allá, que era muy bueno, pero no me satisfacía. Y yo decidí cambiar. ¿Qué fue lo que te enamoró de México? Bueno, en realidad lo que hicimos, lo que nos movió a venir a vivir a México fue que compré un terreno grande en Quintana Roo y mi idea era venir a sembrar viñedos tropicales acá porque vengo de una familia vinícola. Mi familia en Italia se dedica al vino desde hace más de 200 años. Yo también he trabajado mucho en el sector vinícola. En Italia, y aquí soy psicólogo, pero eso es una cosa de crecimiento personal que después ha seguido en mi vida. Hola. Pero en Italia yo era intermediario en el sector vinícola, de vino a granel, es decir, pipas, trenes, barcos tanqueros de vino. Y llegó un momento que sí ganaba bien, pero no me sentía pleno. Y entonces esa fue una oportunidad para aplicar un cambio. Ahora, mi migración a México no ha sido una migración de necesidad, ha sido una migración de decisión personal. Ahora, hoy como psicólogo veo que hay mucha diferencia porque trato muchos migrantes, sobre todo cuando viajo
a Estados Unidos. Yo desarrollo mi trabajo en muchos países, viajo mucho, pero veo que la situación emocional y psicológica del emigrante que emigró por necesidad es muy diferente de la situación psicológica del emigrante que emigró por decisión, por gusto, ¿no? Por querer cambiar. Porque una de las preguntas que me hacen seguido, ¿añoras Italia? No. ¿Amas Italia? Definitivamente, muchísimo. No la añoro porque como migrante que emigró por decisión propia, es simplemente una página cerrada de mi libro. Ya está en el pasado. Entonces, por más que amo, adoro mi país, yo me siento del país y del lugar ahí donde estoy. Yo vivo en Quintana Roo, pero ahora estoy en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México. ¿Qué dijo tu familia? De esta decisión, ¿qué dijo tu familia? Pues que estoy loco. Sí. De hecho, tú conociste a Alessia, que es mi sobrina, es la hija de mi hermana. Es la única loca que me ha seguido aquí en México. Exacto. Sí. Wow. Y estoy muy orgulloso de mi sobrina, una chica muy, muy capaz, muy inteligente, que ha tenido la capacidad de imponerse y decir esto es lo que yo quiero. Y que es difícil también a la edad que ella tomó esa decisión. A mí me ha hecho sentir muy orgulloso de ella. De hecho, justamente en su entrevista te mencionó que justo gracias a ti, Sí. que te vino a visitar, Sí, se pudo sí. enamorar de México. Sí, se vino a verme por la pandemia, porque, bueno, vino mi hermana y ella vinieron porque se tenían que llevar a mi papá, que le tocaba a mi hermana quedarse con mi papá un tiempo. Y no, luego se quedaron aquí bloqueados por la pandemia, pero Alessia decidió, yo aquí me quedo. Bien. Claro. Y que interesante porque ella es belga. Es belga con una cultura mixta italiana y belga, pero nacida y crecida en Bélgica. Es correcto, pero está muy orgullosa también de sus raíces italianas, Sí, lo sí, mencionó. su papá y su mamá son italianos. ¿Es verdad? ¿Tú qué sabías de México antes de llegar? Antes de llegar ya sabía mucho, pero no sabía absolutamente nada cuando conocí a mi esposa. Yo conocí a la que hoy es mi esposa en Londres, el 2000, en un curso de verano. Ella era abogada porque ahora se dedica igual conmigo a la psicología, en las terapias de hipnosis regresiva. Pero yo me imaginaba a los mexicanos como, pues, bigotes, sombrero y zarape. Perdón, ofrezco una disculpa. Y mi esposa me hizo sentir un perfecto ignorante. Y eso fue el gran estímulo para que yo dije, bueno, eso no puede ser que me vean como ignorante, porque sí lo soy. Entonces busqué libros y cosas y ya empecé a estudiar historia de México, geografía de México, todo. Y entonces ya al año siguiente, a ver, pregúntame. Todo un examen, todo un examen. Sí, ya. Wow, entonces. muy bien por tu esposa. Muy bien. ¿Es tu ahora esposa? Sí, ya es mi ¿Cuánto esposa. Acabamos de cumplir 23 años de casado. ¿Es difícil una relación intercultural? Sí, podría ser difícil. En mi caso, no. Pero hay una razón específica. O por una cierta abertura mental que los dos hemos tenido en realidad, porque yo ya desde niño he viajado mucho. Ya ves, mi hermano y mi hermana estaban en Bélgica y yo desde niño he viajado mucho, tanto a Bélgica como al resto de Europa, y me he ido formando con una cultura un poco más ecléctica, más abierta a nuevas perspectivas, pues, ¿no? Mientras Erika, mi esposa, sí venía con una formación cultural bastante estricta mexicana, que hay detalles que a un italiano sí le molestarían, pero ella se quedó 10 meses en Londres antes de conocerme y ya había cambiado bastante. Y esto fue suficiente para que pudiéramos embonar al principio, pero
Cuando empezamos la relación, que la empezamos en inglés, y ni ella hablaba italiano, ni yo español, para mí era chino, yo aprendí a hablar español sin estudiar a los 32 años, nos dimos cuenta que había comportamientos culturales míos que a ella, y formas de hablar mías que a ella podían molestarla, y viceversa. Y esto es el problema cultural. Pero tuvimos probablemente, viéndolo hoy, la madurez de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener mucha paciencia, vamos a encontrarnos en una lengua común, que ya no es el inglés, sino nuestra lengua. Yo te voy a hablar en italiano y tú me hablas en español, tú aprendes italiano y yo aprendo español. Finalmente son relativamente similares como idiomas. Y vamos a tener la paciencia porque muchas veces estas cosas que nos pueden estar molestando son cuestiones culturales. Y vamos aprendiendo uno del otro. Y esto nos ha ayudado muchísimo a unirnos, crecer. Hemos tenido diferencias, pero jamás hemos peleado, jamás. Wow. Oye, ¿cómo conquistar el corazón de un italiano o un italiano? Para conquistar a un mexicano yo usé la cocina. Yo sé cocinar, me divierto y sí, le cociné muchas veces cuando estábamos en Londres. Y bueno, dentro de las demás cosas, obviamente, no solo la cocina, pero sí fue un buen elemento de socialización. Y enamorar a un italiano, yo creo que de por sí el italiano que se acerca, hoy hay muchos más italianos que se acercan a la cultura mexicana. Hace 25 años, cuando yo conocí a mi esposa, no era igual. O sea, no había tanto contacto entre Italia y México como hoy. Hoy hay mucho más contacto, hay mucha más gente que viene aquí de vacaciones, viaja, hacen viajes también alternativos, no solo la Riviera Maya, sino también cosas más culturales, chamanismo, cosas diferentes, ¿no? Entonces ese tipo de italiano es más abierto a enamorarse tanto de la cultura como de la persona que vive esa cultura, ¿no? ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Serían las clásicas groserías, ¿verdad? No chingues. No, bueno, hay muchas. ¿Cuál es tu frase italiana favorita? Mira, en Italia, y eso viene también en la frase mexicana, los proverbios italianos en su mayoría son, y por ende las frases, los dichos, los lemas, son más en latín que en italiano. En italiano se usa mucho proverbio en latín. Hay una frase, un proverbio latín, que me gusta también traspuesto al mexicano, así que independientemente de la broma de decir no chingues, no, la frase mexicana, del mexicanismo realmente, que es un dicho que me gusta mucho porque representa una filosofía de vida y que yo ocupo mucho en mis terapias con mis consultantes o pacientes, o como los queramos llamar. Es lo que en italiano se usa decir virtus in medio stat, que es una frase latina. ¿Qué quiere decir? Que la verdad y la virtud están en el medio, en la moderación. Traducido al español es ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces esa es mi frase preferida. Pero es una grande filosofía de vida, de felicidad, de estabilidad mental, de poder vivir plenamente. Dicen que los italianos hablan con las manos. ¿Ya ves? Claro. Sí. No me puedes atar. ¿Alguna de clásica? Desde lejos podemos hablar. Si uno me pregunta algo, ¿quieres hacer eso? Quiero decir, no lo quiero hacer. ¿No? No. Pero no es grosería, ¿verdad? No. Quiero decir, no quiero. Muchas veces se acompaña con un sonido. Y eso quiere decir no categórico. No quiero. Hay muchos, obviamente. Mimo, ¿tú qué crees que nosotros sabemos o pensamos de los italianos?
no sé si es lo que creo o lo que he vivido en carne propia todos esos años. Simplemente te menciono mi apellido es Leone. Entonces puedes imaginar cómo todos han bromeado conmigo diciendo Corleone, ¿no? Entonces Italia es mafia, es Corleone, el padrino. Sí es comida, aunque en México no es tanto comida porque el mexicano está lleno de la comida mexicana, ¿no? Pero está bien, es maravilloso, fantástica. Pero sí, principalmente es una idea antigua de una Italia de los 50, que es representada muy bien en una vieja película mexicana que se llama El viaggio della nonna. Tiene un nombre italiano, pero es una película mexicana. Esa es una idea típica que tiene el mexicano del italiano, y el mexicano tiene la idea rara de hablar con un tonito muy especial pensando que está hablando italiano. Y yo no le veo mucho italiano en ese tonito, sinceramente. Me río cuando me hablan así, pero me doy cuenta que me están haciendo el tonito, ¿no? O sea. Mimo, ahorita que aprovechando que tocaste el tema, México también tiene una fama con esta situación del narcotráfico. Italia siempre tiene este estigma con la mafia. Hoy México desafortunadamente es conocido por eso. Cuando yo estaba en Italia, México era conocido nada más por el zarape y el sombrero, realmente era lo que yo pensaba estúpidamente de México, reconozco que estúpidamente, es una falta de respeto. Pero hoy México es conocido por la violencia, por la mafia. Estamos en la Ciudad de México y yo me siento muy seguro, así que es realmente falso. Es más, tú estabas hablando de Bélgica hace rato. Bélgica, visto desde acá, le llaman primer mundo. Pues yo considero que en partes de ciudades como Charleroi, exactamente donde vive mi hermana, de donde viene Alessia, pues hay situaciones hasta peores que en partes de México. Entonces, yo creo que todo el mundo, realmente, hablando desde un punto de vista geográfico y sociocultural, tiene altos y bajos. Solo que hoy, debido a la publicidad de los medios, debido a las películas, porque es curioso, las películas se hacen solo sobre el defecto de la nación. Eso es ridículo, no debería ser así, porque la película debería promover la cultura del país, de la nación, no el defecto. Sí. Entonces, desafortunadamente se hacen muchas películas sobre este tema de narcos y pues México hoy son narcos. ¿Qué tanto todavía hay mafia en Italia? La hay todavía. Es diferente. Me haces pensar y recordar cosas, porque toda Italia, toda Europa y realmente todo el mundo es así. Personalmente yo he crecido en un pueblo chico, donde mis amigos de infancia luego han sido jefes, ¿no? de la mafia local. Bueno, se llama mafia la organización criminal que viene de la isla de Sicilia. Luego cada región tiene su nombre específico. En mi región se llama Sacra Corona Unita. Entonces he tenido amigos, pero no son gente alocada. Tú, si te encuentras con uno de ellos en la plaza del pueblo y puedes tener una diferencia, puedes pelear a golpes con él y no pasa nada. ¿Me explico? Y es más, te encuentras en el café y te deja pagado el café. Bueno, hoy murieron. Ya no están mis amigos. Bueno, amigos entre comillas, conocidos. Pero pues, sí.
También los italianos tienen fama de piroperos. La ragazza. Sí. Y albureros también. En Italia sí nosotros usamos muchísimos albures y pues también piropos, claro. ¿Tú eres piropero? No. ¿Con las mujeres? No. No, porque yo vivo entre mujeres. Tengo 3 hijas. Mi esposa, el único varón que tenía en casa era el gato y luego, pero ya no. ¿Todo el piropo es malo? Depende de cómo se expresa y de cómo es recibido. Ahí ya te hablaría como psicólogo. Todo depende de la realidad que la persona construye en su entorno. Nosotros somos creadores de la realidad. Yo puedo hacer un piropo vulgar, estúpido y mal hecho, pero no todas las personas lo recibirán de la misma forma. Depende de cómo han creado su realidad. Entonces, una persona puede ver como un cumplido, otra persona lo puede ver como, mira, dice, qué estúpido ese tipo, ¿no? Y otro dice, ay, me ofendió. Son puntos de vista. ¿Cuál sería un buen piropo, Mimo, en italiano? Pues yo a mi esposa sí le decía que bella ragazza. Y se lo decía como piropo. Qué bonita. Qué bonita es un apreciamiento, pero se puede hacer como piropo. Entonces yo se lo hacía como piropo y ella nunca lo ha tomado mal. Música mexicana, ¿qué te late? Bueno, como música mexicana me gusta mucho los tríos, la música clásica mexicana, me encanta. Definitivamente encuentro muchísima riqueza cultural en la música clásica americana, y, bueno, americana en general, pero no, mexicana principalmente. Podría decir que hay riqueza cultural también en la que hoy es considerada música moderna, de tipo banda, etc. No amo mucho eso, o sea, podemos decir que solo un 1% podría gustarme, pero considero que es igual parte de una grande riqueza. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita? Perfidia. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Muy bien, ¿le cantas a tu esposa esa? A ella le canto otra que es nuestra canción de enamorados, que fue una vez que así de novios fuimos a Guanajuato y nos tocaron la concertina, creo que se llama, ¿no? Y es un motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Esa sí se la canto. Música italiana, ¿qué te gusta, qué nos recomiendas? Igual Italia tiene muchísima música, riqueza musical, artística, cultural, de ópera y de todo. A mí me gusta mucho de cantantes modernos, bueno, entre comillas modernos, porque ya son de mi época, no tanto modernos, ¿no? Me gusta una cantante que se llama Giorgia, no es conocida en México, y otro que se llama Zucchero. De mi época, además de la música clásica. Yo amo la música clásica, muchísimo. ¿Cuál es tu canción italiana favorita? De Zucchero hay una canción que me hace volar mucho y se llama Diamante. Los italianos también tienen mucha fama de ópera, ¿no? Pues sí, definitivamente. Sí. Bueno, la ópera es una cosa típica de la cultura italiana. Las principales óperas conocidas hoy de la época de oro de la ópera son italianas. ¿Te gusta la ópera? Sí. ¿Y a las nuevas generaciones, tú crees que sí le están inculcando ese tipo de música? No. Y es un grave error porque nosotros en casa sí.
tratamos de mantener una abertura mental a todo tipo de cultura musical, en absoluto, todo. Aun cuando a mi esposa y a mí no nos guste lo que están escuchando las hijas, pero es parte de su formación, es importante. Pero tanto escuchan cosas que podrían no gustarnos en ese momento y tanto escuchan música más importante, ¿no? Yo creo que sí hay que educar las nuevas generaciones a vivir la riqueza tanto cultural como musical en general que se ha podido acumular hasta hoy y en base a esta generar nueva música. Pero no se hace eso realmente. Comida mexicana, ¿qué te late? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ya te dije que me gusta mucho la comida. Yo vivo en el sureste de México y México tiene una riqueza culinaria inmensa, así que limitar esta cosa a un solo platillo con los muchos miles que hay en México realmente es muy reductivo. En el sureste me gusta mucho lo que se llama relleno negro o una versión del relleno negro que es el chilmole. Es parte de la cocina yucateca. En general me gusta mucho los platillos al mojo de ajo, que yo también amo cocinar. Camarones al ajillo, por ejemplo, pescado al ajillo. Me encanta, como amante también de la cocina, me encanta la riqueza de los chiles. México tiene un vocabulario de chiles que te permite hacer cualquier canción en la cocina, realmente. Son óperas, ¿no? Lo que puedes hacer con los chiles mexicanos, que no es solo picante, es la personalidad que te da como ingrediente cada chile. Eso es maravilloso, bellísimo. Realmente eso me tiene muy enamorado, así que sí ocupo ciertos chiles en mi cocina o a cierto grado de maduración específico porque luego cambia el sabor, ¿no? Comida italiana, ¿qué nos recomiendas? Mira, yo vengo de una región que es muy famosa por la cocina en Italia. La región de Puglia es igual una región, Italia también tiene muchísima riqueza culinaria, pero tú hazte cuenta que Puglia y también Sicilia, por ejemplo, el sur de Italia, son como regiones autónomas desde el punto de vista de la cocina. La cocina siciliana es buenísima del sur, pero es un poco más especiada. En mi región es menos especiada, hay mucha cocina de pescado, de mariscos crudos, de almejas vivas, de carnes blancas. Se usa mucho también la carne de caballo. Yo he crecido con carne de caballo, aquí es un sacrilegio. Y en mi región, tú si vas a un restaurante típico, tendrás, y no es broma, es así, 30 entradas, que llamamos antipasto, 2 primer plato, que usualmente es un guiso de pasta, 2 segundo plato, que usualmente es un guiso que puede ser de carne o de pescado, luego tienes los quesos, el sorbete, el café, el pastelito y el elixir gambrinus o el alcoholito. Eso es lo que se come en mi región. Entonces, a mí me encanta de la cocina italiana, de mi región, los mariscos. De hecho, yo como vivo en el Caribe, sí voy a pescar mis cosas luego, porque no. Luego, cuando vengo a la Ciudad de México y vengo a las famosas playas de la Ciudad de México, porque tiene playas Ciudad de México, voy a la central de Abasto, en la Nueva Viga, y es mi tour favorito. Sí apesta, pero no. Ahí voy a comprar de todo y luego me divierto cocinando. Hablar de comida
y también con este calor, ¿te late si buscamos algo de comer y de tomar y seguimos? Te voy a llevar a un restaurante donde dan comida italiana. Ándale, vamos. A ver qué opinas, ¿va? Ok. Vamos. Can you hear the rhythm, the spirit of your soul? Anything can happen, everything's gonna flow. Can you feel the rhythm you've never heard before? Anything could happen, everything will happen. It's a paradise. It's a paradise. Oye, hermano, hasta el momento, ¿cuál es tu lugar favorito de México? No sé elegir todavía porque estoy enamorado de todo, está precioso este país, hay de todo. Me gusta mucho donde vivo, siento que vivo en el paraíso, obviamente. Tal vez la ciudad donde yo vivo, Chetumal, es la ciudad menos mexicana de México porque sí, obviamente es mexicana, pero es una mezcla de culturas entre la cultura beliceña, del Commonwealth británico, ¿no? Y la cultura yucateca, pero no es como estar en Mérida o estar en Campeche, ¿verdad? Claro. Pero sí es un lugar maravilloso, o sea, yo me siento muy feliz allá. Tal vez no está tan contenta mi esposa de estar en Chetumal porque ella es de aquí, de la Ciudad de México, de la montaña, y sufre el calor, mientras yo he crecido en un lugar caluroso y ahí estoy muy bien. Y además yo necesito oler el mar, para mí es importante. Sí, sí. ¿Cuál es tu lugar favorito de Italia? Hay partes poco conocidas de la región de Marche. Me gusta mucho ir porque es un lugar muy espiritual, muy especial. Son entre las montañas con cascadas, ríos, cuevas, monasterios, templos de los templares, de los templarios. Muy cerca es en la región de Marche, pero donde termina esa región y empieza Umbria, que es donde está Asís. Entonces, ese lugar donde me gusta mucho ir está a 50 kilómetros de Asís. ¿Tienes la nacionalidad mexicana o te gustaría tenerla? La tengo desde hace 2 o 3 años, pero la adquirí para darle un poco más al país que me adoptó, ¿no? O sea, Ya eres mexicano. yo soy mexicano. ¿Hiciste examen? Sí. ¿Está difícil? No sé si tú has visto la película ¿Quién quiere ser millonario? Sí, claro. Sí, Del chico indio, ¿no? Que gana ese concurso porque todas son vivencias que ha tenido, ¿no? Sin estudiar. Así. O sea, hice el examen y el examen, ahora les cuento cómo fue el examen. Fue interesante, pero lo pasé a pleno título, obviamente, tanto el examen cultural como el examen lingüístico. Pero sinceramente me hubiera gustado más que en lugar de haberme hecho un examen sobre la cultura, que sí es importantísima, pero en realidad se trata de conceptos extremos que yo creo que muy pocos mexicanos conocen en todo, es decir, todo lo que te piden. Pero podría ser más importante que le pidas a un extranjero que preste juramento ante la Constitución, ante la bandera, ¿no? Yo lo primero que pensaría, si alguien quiere naturalizarse en mi país, es que jure ante la Constitución, que es lo más sagrado del país. Y esto no. Lo sagrado de un país es su bandera y su Constitución. Eso me hubiera gustado, pero bueno, ya fue una anécdota interesante lo del examen porque lo pasé por vivencias que había vivido, ¿no? Perfecto. No, pues muchas felicidades. Gracias. Y salute. Salute. O chin-chin también dicen, Chin-chin, birra mexicana. Buenísima. ¿no? Esta chela está al dente, ¿eh?
A ver, hermano, ya llegó nuestra lasaña muy italiana. A ver, ¿qué impresión te da antes de probarlo? Bueno, yo considero que es una muy buena cosa y aconsejo que vengan a este restaurante porque sí se ve bien servida. Y luego te puedo decir que si gustas, te invito a que te cocino yo. Ok, va que va. Me gusta esa propuesta. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Te hablaba ya del examen, ya eres mexicano. Hiciste el examen. Hiciste el examen oficial. Sí. Pero te falta el examen de extranjeros por el mundo. Llega la parte de las tarjetas del terror. Una masita. Venga, a ver, bueno, vamos con la primera. La primera. Ahora la veo yo. Una facilita. Benito Juárez, Está bien. nacido en Oaxaca. Ok, perfecto. Vamos por otra. Facilita. Katrina, que no es tan antigua como uno piensa. Se empezó a hablar de la Katrina alrededor del 1910 más o menos, por una serie de fue un artista quien la dibujó, no me acuerdo su nombre. José Guadalupe Posada. Exactamente. A ver, uno más contemporáneo. Más contemporáneamente. Eso es ¿cómo se llama? No soy fanático del automovilismo, pero recuerdo su cara. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Sí, era un piloto mexicano muy famoso, no, sinceramente no me acuerdo. Pero sí recuerdo que es un piloto mexicano. Aquí no se entiende qué es automovilismo, pero yo Un poquito. reconocí el personaje, pero no me viene el nombre. Es el buen Checo Pérez. Eso. Venga. Venga. Redoble, venga, a ver. El santo, el enmascarado de plata. Famoso en los 50, 60. Frida Kahlo. Es ahí que hay poco que decir. Es el símbolo de México, del arte de México en el mundo. No comparto mucho ese punto de vista, pero realmente es el símbolo del arte de México en el mundo. Muy interesante para hacer perfiles psicológicos. El castillo de Chichén Itzá, pirámide de Kukulcán. Exactamente. Muy bien, a ver, ¿cuántas bien, cuántas mal? Creo que nada más fallaste una, ¿no, hermano? A ver. Sí, fallaste Checo nada más, me parece, ¿no? Fallé Checo, pero a mitad. Tenemos un premio para ti porque lo hiciste muy bien. Muchos thank yous, muchas gracias. Ay, qué bonito. Es para tú todavía escribes, ¿verdad? Sí, claro. Pues que haya mucha gente que ya no escribe a mano, pero bueno. Mira, no, yo estoy obligado a escribir a mano, por trabajo. Tengo una letra muy fea, pero escribo a mano, porque yo soy psicólogo, hago terapias en hipnosis regresiva y tengo que escribir la entrevista de mis consultantes. Oye, a ver, Mimo, a ver, justamente ya que tocas el tema. Hay muchos mitos también con esto de la hipnosis, si es verdadero, si es falso, qué es, simplemente porque uno se imagina justo al de estás dormido y así, ¿no? Si es como tal así, si existe, en qué se basa, cuál es por qué hay tanta polémica con esto. Todos ustedes que han estado alguna vez al cine mirando una película entretenida, estuvieron en el mismo estado profundo hipnótico que cualquier terapia en las cuales les hacemos recordar vidas pasadas. ¿Están dormidos en el cine? No. Pero están empatizando y conectando con las imágenes de la película, el sonido, se sienten parte del protagonista, como si fueran ustedes mismos el protagonista, están tan hipnotizados que
no se dan cuenta y compran el super combo de palomitas con 1 litro de refresco y se lo están comiendo así sin mirar. Eso lo pueden comer solo porque están hipnotizados. Si llevan ese combo tan grande a casa y tratan de comerlo al día siguiente en el desayuno, no son capaces de comerlo porque no están hipnotizados. Entonces es tan fuerte esa hipnosis que les permite también comer las palomitas por las cuales fueron programados. No son ustedes quienes deciden comprar las palomitas. Hay ciencia detrás, hay técnicas de programación neurolingüística y todos fuimos programados por la industria a comprar palomitas en automático cuando vamos al cine. Y eso es hipnosis. Pero esa, según yo, es hipnosis de la mala, porque uno no sabe que es guiado a hacer ese tipo de cosas. De hecho, cuando nosotros vamos al cine, lo que nos reciben no es la cartelera, es el olor a palomitas. Es un ancla que te va a obligar a comprar. Mientras una terapia en hipnosis es una cosa totalmente diferente, porque se hace en base a la voluntad absoluta del sujeto de hacerlo. No hay imposiciones y no hay cosas escondidas. Siempre es muy claro. La finalidad es un bien para el sujeto, generar cambios positivos y es una de las terapias más hermosas, más profundas y más completas y resolutivas que existen. Hay un antes y después en la vida con una terapia de ese tipo. ¿Todas las personas son hipnotizables? El 100% de las personas son hipnotizables. Ese es un mito, que hay personas más propensas, es un mito. Bueno, en realidad es un mito entre comillas. Hay colegas, pero ahí yo considero, de hecho eso yo lo explico en los cursos, hay colegas que piensan que hay que hacer un test previo para ver si uno es propenso, pero eso son tonterías. O son las creencias del mismo terapeuta. Realmente depende de las creencias, porque cuando te liberas de esas creencias y te acercas realmente a lo que es la realidad de la mente humana, te das cuenta que es una sensación tan sencilla, un estado mental tan sencillo, tan simple y natural que todos podemos alcanzar, porque todo lo alcanzamos cientos de veces al día sin darnos cuenta. No tiene nada que ver con el sueño, ni con el estar en poder de otra persona, ni nada. Es una introspección. Está clásico que de películas, ¿no? A ver, en 5 segundos vas a estar dormido y cuando te despierte, cuando te dé un chasquido vas a maullar como gato. Ese es el espectáculo, tiene poco que ver con la hipnosis terapéutica. Tiene parte de verdad y parte de ficción. Es necesario hablar mucho para explicar ese concepto. El mismo concepto lo ves cuando hay sanadores de alguna religión, ¿no? Que te toca el Espíritu Santo y cae, ¿no? Aparte que hay cursos para hacer esto, hay técnicas especiales, específicas para inducir el Espíritu Santo y que la persona caiga. Las estudiamos. Me gusta pensar que los sanadores no las estudian, las aprenden así espontáneamente, pero son técnicas. Y funcionan para la sanación. Esas técnicas sí funcionan porque no es el método o la dinámica que aplicas para una sanación, sino el lograr inducir en el sujeto el estado de certeza de que eso le va a funcionar. Por eso es importante también la creencia del sujeto que se somete a una terapia de ese tipo. Y cuando el sujeto colabora, puede haber cosas increíbles como no solo recordar supuestas vidas pasadas o comunicarse con los seres queridos que ya no están, que eso es lo más común. Hablar con mi papá que ya murió, etc. Eso es muy, muy fácil. No, hay personas ciegas que vuelven a mirar, hay tumores que se deshacen frente a tus ojos. O sea, yo he asistido a muchos fenómenos de ese tipo. No es el terapeuta quien induce esa sanación, es el mismo sujeto cuando está en ciertas condiciones.
Pero la condición esencial para lograr una sanación, que es la misma condición que vamos a tener si vamos a la villa, aquí a pedirle un milagro a la Virgen de Guadalupe o al sanador de la religión X, la condición esencial es el estado de certeza. Eso se ha estudiado científicamente. Uno de los científicos que ha dedicado mucho tiempo a estudiar seriamente el concepto de estado de certeza fue Jacobo Greenberg. ¿Se puede hipnotizar a una persona que no esté de acuerdo? ¿Cuántas veces tú has jurado que no votarías por el candidato que viene a pedirte el voto? Y puntualmente pasan los 6 años y le das tu voto. Esa es la respuesta. ¿Se puede hipnotizar a una persona para que haga algo muy relativamente en contra de su voluntad? La respuesta en frío es absolutamente no, pero en realidad es más un ni que un no. Porque sí se puede, como en el caso de los candidatos, que sí es una forma de hipnosis, pero se puede con una persuasión muy larga, muy a largo plazo. Entonces se necesitan años para cambiar la mente de la persona y convencerla a hacer algo que no quiere, pero siempre son procesos hipnóticos. Pero en una hipnosis normal, la que hago yo es de una sesión, pero aunque fuera de 10, 20 sesiones, jamás se puede hacer algo que uno no quiere. ¿Se puede hipnotizar al amor de tu vida? Pues ya está hipnotizada, sí. Porque Claro. se dice mucho, me hipnotizaste, ¿no? Claro, Como claro. tú hipnotizaste a tu esposa para... Más bien fue el contrario, pero... Ella te hipnotizó ella a ti. me- Exactamente, claro. Sí. El amor inicial es una forma de hipnosis gobernada por las hormonas, no por la razón. Luego nos vamos a despertar y el problema es que cuando nos despertamos ya nos encontramos casados y con hijos y luego divorciamos. Bueno, no ha sido el caso mío, pero porque yo sí voy muy, muy de acuerdo con mi esposa. Perfecto, muy bien, hermano. Quien esté interesado en saber un poquito más, ¿dónde te podemos checar? Bueno, pueden conocer un poco más de cerca mi trabajo a través de mi canal de YouTube, Domenico Leone Hipnosis. En ese canal hay cientos de videos, entre los cuales hay muchas sesiones de hipnosis que fueron autorizadas por los pacientes, donde tanto terapias presenciales como terapias hechas por videoconferencia, donde podemos entender cómo funciona la técnica, cuáles son las cosas que podemos trabajar. Pero también hay muchas pláticas, charlas y conferencias, clases de cursos, etc. ¿Quién es el italiano más famoso? Leonardo da Vinci, Sin duda. seguramente uno de los tantos. Cristóbal Colón, ¿Qué es Cristóforo Colombo. ¿Quién es el mexicano más famoso? Pues ahora que vivo en México, yo diría que un Benito Juárez seguramente, ¿no? Depende de los ámbitos en los cuales lo vamos a ver, porque hay realmente muchos cerebros y muchos personajes maravillosos en México, que sea de la política, que sea del arte, un Diego Rivera, hay muchos, realmente. Que tiene México, que no tienen otros países. Te diría los mexicanos, pero eso es mentira, porque muchos países tienen a mexicanos. Así que no es así. Y yo, por mi trabajo, me muevo mucho en el ambiente de las terapias alternativas, de la espiritualidad, del chamanismo, lo que es la cultura ancestral chamánica, que no es una palabra mexicana, chamanismo, porque los chamanes mexicanos son hombres medicina o abuelos medicina o mujeres medicina o curanderos. Probablemente esa es una de las cosas más fascinantes, esa cultura ancestral de contacto espiritual y de sanación
y es fantástico, es maravilloso, ¿no? Sí lo hay en otros países con matices diferentes, pero México es México. O sea, Mimo, ¿te ha tocado defender a México en algún otro lado? Sí, porque obviamente, por lo mismo que aquí muchos piensan que Italia son solo espagueti Corleone y en otros países piensan que México es peligroso, que México no puedes caminar en la calle, que te van a asaltar, que te van a ametrallar los narcos. Por favor. Si tuvieras que llevar algo de México a Italia, ¿qué llevarías? El corazón. El corazón. Llevaría de México. De hecho, personalmente estoy haciendo muchos intercambios de México a Italia a través de un canal de YouTube por el cual colaboro que se llama Le Ali del Brujo en Italia, donde tocamos temas de chamanismo, de contactismo, de todos esos temas alternativos mexicanos que son realmente el alma profunda del país, de la creencia sincrética. Entonces, ese intercambio cultural de sencillez y complejidad al mismo tiempo del alma profunda es algo que yo quiero compartir a los que no son mexicanos de México. Si tuvieras que traer algo de Italia a México, ¿qué traerías? Me traje yo, pero eso no es claro. suficiente. También Italia tiene grandes raíces culturales interesantísimas, amplias, variadas. Yo creo que es un enriquecimiento anímico muy grande poder vivir como puente entre las dos culturas. También Italia tiene tantas cosas, son tantas que ahora realmente es fatigoso focalizar una específica. Y no me refiero simplemente a la comida, porque para mí sí la comida es importante, pero no es realmente el pilar cultural principal. Los pilares culturales principales son la forma de pensar, el sincretismo, el entorno sociocultural, las raíces de la cultura latinoamericana están en Italia, somos puente. Dentro de las entrevistas que he hecho en el canal italiano, he tenido la dicha de entrevistar una grandísima científica que acaba de fallecer y me ha dolido muchísimo, que se llama Ruth Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana, que ha hecho estudios documentados cómo las civilizaciones no nacen en África, no nacen en Oriente, sino nacen en las Américas. Es muy interesante. Vayan a buscar la investigación. En YouTube hay muchas entrevistas de Ruth Rodríguez Sotomayor. Y ella no le gustaba llamar a las poblaciones americanas precolombinos, sino preamericanos, antes de los americanos, porque eran las poblaciones originarias. Y hablamos de poblaciones de 200.000 años. ¿Qué es algo muy mexicano que ya no puede faltar en tu casa? Bueno, los chiles. Los chiles. Todo. ¿Qué es algo muy italiano que a donde quiera que vayas nunca falta en tu casa? Café. Café. Dice, pero Italia no es productor de café. Sí, Pero toman mucho, sí. pero toma mucho café y hay una cultura antigua del café y de la tipología de café. Define a México con una sola palabra. Amor. Define a Italia con una sola palabra. Roma. Es lo mismo, al revés. Lee Roma al revés. Ah, claro. ¿Qué consejo le darías a un italiano che quisiera venire a vivere a México? Che le dirías? Lo dico in italiano, è una nazione molto interessante, ci sono tantissime opportunità per vivere qui, la vita è una vita tranquilla, libera come era in Italia 40 anni fa.
molto più lenta e più a misura d'uomo. L'unica cosa è che le opportunità stanno nella libera impresa e non nel lavoro dipendente, quindi ci sono tantissime opportunità. Se venite con buone idee per una libera impresa riuscite sicuramente a stabilirvi bene. ¿Qué consejo le darías a un mexicano que quisiera ir a Italia? ¿Qué le dirías? En Italia, desafortunadamente, en los últimos tiempos se ha venido generando una cierta dificultad en aceptar inmediatamente al que definen extracomunitario, es decir, gente afuera de la Unión Europea. Es feo porque el italiano es un pueblo que ha emigrado mucho y hoy se siente incómodo con los que vienen a buscar fortuna en nuestro país, en Italia. Así que eso seguramente es una cosa que a veces puede hacernos sentir incómodos si somos mexicanos y vamos a Italia. Pero superando este pequeño obstáculo, el corazón del italiano sí se abre. Es nada más una fachada eso. Luego el corazón del italiano se abre y sí, igual hay muchas oportunidades. Sobre todo en el sur de Italia tenemos una cultura bastante parecida a ciertas partes de México, así que sí se pueden sentir muy bien acogidos. Y bueno. Racismo en Italia. El racismo en Italia es algo que ya estaba mencionando hace rato, dando consejos a los mexicanos. El punto es que tendencialmente en los últimos años la gente se ha acostumbrado a distinguir entre gente de la Unión Europea que se llaman comunitarios, porque antes la Unión Europea era la Comunidad Europea, entonces comunitarios, y gente extracomunitarios. Hay que decir que extracomunitarios son también los suizos, ¿verdad? Pero se usa esa palabra de forma despreciativa, extracomunitario, y se genera una cierta, ¿cómo decir? No exactamente rechazo, pero un poco de recelo, ¿no? Que se supera rápidamente. Luego el italiano es una persona que tiene mucho corazón, superando ese obstáculo, pero al principio tenemos esto, sí eso está presente. Racismo en México es más racista que Italia en este sentido, porque no tanto por el hecho de gente de afuera o de adentro. Yo creo que, bueno, lo que he observado es que muchas veces hay distinciones por el color de la piel en la misma familia. Es una cosa típica no solo de México, sino de muchos países de América Latina, que a nivel psicológico presupone una inseguridad en las raíces, en el origen, ¿no? En el sentido del origen, que es injustificado porque obviamente aquí hay una cultura ancestral que daría envidia a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero sí es una cuestión bastante presente en muchas familias, no en todas obviamente, gracias a Dios, esa distinción del hijo más morenito y del hijo más blanquito, ¿no? Mimo, ¿qué te ha dado México? México me ha dado lo que soy hoy y no puedo renunciar a la parte mexicana de mi vida, porque yo cuando estaba en Italia era una persona que sentía que le faltaba algo, vivía bien, de una familia de buenos principios y buena situación económica, un buen trabajo, pero sentía que me faltaba algo. Y ese algo era volverme a encontrar conmigo mismo, era más una cuestión material. O sea, el mismo italiano era un mimo más material. Y el mimo mexicano es un mimo más espiritual, más atento a muchos detalles y más atento al prójimo y más atento también exactamente al mundo espiritual, porque soy espírita, sigo la filosofía espírita.
he crecido mucho como persona aquí en México, así que realmente México me ha dado no solo la familia, porque mi familia, mi esposa es mexicana y mis hijas son mitad mexicanas y mitad italianas, sino que realmente me ha dado lo que yo soy. ¿Qué aportas tú a México? Yo a México siento haber aportado mucho, porque he aportado nuevas tecnologías en agricultura. He aportado varias tecnologías que hoy varias cositas que se están aplicando y que las he traído yo. Yo vivo en Quintana Roo y me siento quintanarroense porque realmente he contribuido a trabajar la tierra de Quintana Roo, la cultura de Quintana Roo. Me siento quintanarroense. Entonces sí siento haber dado mi parte y con amor la doy y continuaré a darlo. Hoy me muevo en el ambiente de la psicología, en ayudar al prójimo, en darle felicidad, ayudarlo a encontrar su felicidad. Y es una buena forma de contribuir. ¿Cuáles serían tus planes a futuro, Mimo? Ayudar a más personas a ser felices. ¿Tú eres feliz? Sí, yo soy feliz porque vivo todas mis emociones, aprecio mis emociones, no rechazo mis emociones. De hecho, como psicólogo, ayudo a las personas a vivir totalmente sus emociones. Hay momentos bonitos, momentos menos bonitos, que son retos para superar y crecer. No podemos apreciar la bonanza si no conocemos la tormenta, no podemos apreciar la felicidad si no conocemos la tristeza. Y cuando aprecias a sentirte en tu lugar, en cualquier lado te encuentras, sentirte en el momento mejor de tu vida, en cualquier momento de tu vida, y sentirte que estás aprendiendo algo también cuando estás sufriendo, entonces puedes decir que sí eres una persona feliz, porque ser feliz no es tener una sonrisa estampada en la cara, sino estar abiertos a vivir plenamente cada instante. Y sí, soy muy feliz. Finalmente, Mimo, ¿vas a regresar a vivir a Italia algún día? No. Una página cerrada de mi libro. Y yo estoy escribiendo nuevas páginas de mi libro. Las de Italia ya están atrás. Estas son más bonitas. Bueno, Mimo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y te deseo mucho más éxito aquí en México. Gracias a ti de corazón, ha sido un placer. Gracias a todos los que verán ¿qué se puede decir? ¿Capítulo? Este capítulo, exactamente. Gracias por el cuaderno. A ti, hermano, nos vemos pronto. Ha sido un gran placer. Igualmente, muchas gracias. Bye. Adiós.